¿Qué cosa? Todos los hombres nacen y mueren, pero Jesucristo nació para morir. ¿Sí? En San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, allí estaba Juan el Bautista y en este momento estaba con algunos de sus discípulos. Dice, y el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parecía algo bastante raro. De hecho, ya Jesús tenía su edad, ya estaba comenzando su ministerio. Pero lo que parecía para nosotros loco, para ellos también tenía mucho significado. Significaba mucho lo que Juan estaba diciendo. Podían entender. ¿Sabe que cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero en el templo? También se sabía que los corderos o aquellos sacrificios no podían quitar el pecado. Eran sacrificios para los pecados del pueblo. Estos sacrificios eran diarios, era una señal, era una sombra del futuro, del perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz. Era tan solamente en este momento, o estos sacrificios eran una sombra. Y de pronto que Juan diga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sonaba quizás raro, pero podía tener sentido. Y no es casualidad que la misma hora de la muerte de Jesús era la hora que se ofrecían los sacrificios por la tarde. Dice en Éxodo capítulo 29, versículos 38 y 39, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Sabe que el nacimiento de Jesús no fue otra cosa que cumplimientos de tantas profecías que hubo en el Antiguo Testamento? Y una de las profecías se encuentra en Isaías 53, por ejemplo 7. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Capaz que al nacimiento de Jesús no lo entendían, pero a la muerte de Jesús sí lo entendieron. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías profetizó acerca de este Mesías, siervo de Dios, que sería ofrecido como un cordero por la paga del pecado, por la culpa del pecado. Y por el pecado debía entregarse una vida. ¿Y sabe lo que hizo Dios sabiendo que nadie podía quitar el pecado y no había sacrificio que pueda cubrir o quitar esa culpa? Decidió hacerlo Él mismo, enviando a su Hijo, su único Hijo, a morir por los pecados de toda la humanidad. Donde Jesús fue ese sacrificio perfecto que murió por, como dice, por los pecados del mundo. Por los pecados de todo y por toda clase de pecado. El de cada individuo pagó el precio que no podía pagarlo un animal, un cordero, un becerro, nadie. Jesús lo pagó. Por esos pecados, por nuestros pecados, Jesús murió. Y ese sacrificio fue tan importante porque no hay forma de que el hombre pueda pagar por el pecado. No hay forma. Solo la muerte de un inocente. Por eso era un cordero de un año, limpio, sin mancha, el que era ofrecido para cubrir el pecado. Jesús vino a quitarlo. Jesús fue la ofrenda perfecta por el pecado. En Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperadas. Los judíos de aquellos tiempos estaban muy familiarizados con las profecías de Jeremías y las profecías de Isaías. Estas profecías anunciaban y anticipaban la llegada del Mesías, que sería traído, que vendría un cordero inocente que lo llevarían a degollar, como decía allí en Isaías y como dice también en Jeremías 11:19. Y dice, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Y así Jesucristo a lo largo de los tiempos fue anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento, que Él sería el Cordero de Dios. Y a través de esa muerte en la cruz, Jesucristo hizo perfecto ese sacrificio que quita el pecado del mundo, resucitando al tercer día y dando vida a todo aquel que cree en Él. Dando vida y quitando el pecado de todo aquel que cree en Él. Y así Dios proveyó esa ofrenda, ese pago perfecto con su propia sangre por nuestros pecados. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este era el problema. Era el pecado, el problema de la humanidad. Y había una promesa, pero todavía no estaba el cordero. Hasta un tiempo con el cual hoy celebramos. Hasta que llegó ese día donde apareció ese cordero. Que tiempo después Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podía haber un cordero sin que antes ese cordero, o sea, no podía haber un cordero para ser sacrificado sin que antes nazca ese cordero. Jesucristo. Y allí había un pesebre. Dice que no encontraron lugar en el mesón. Podemos leer lo que dice allí en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Cómo esas profecías, cómo lo que Dios decía se iba cumpliendo paso a paso. Cómo de la ciudad de Belén nacería el Salvador. Aconteció en aquellos días, dice, que se promulgó el edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador en Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama, ¿cómo se llama? Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En primer lugar, podemos entender por qué Jesús nació en Belén. ¿Vieron cuando nosotros pensamos que las cosas suceden y de pronto decir, pero ¿cómo me voy a mover de esta ciudad si está embarazada? ¿Por qué no me quedaría acá?
Había un edicto, un promulgado, había algo que tenían que hacer porque el gobierno lo obligaba, que debían ser empadronados cada uno en su ciudad. Y de esta forma es que fueron casi empujados a ir a la ciudad natal de José, Belén. Es por eso que nació Jesucristo allí en Belén, como decía también la profecía. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, y de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo hacía Dios para saber que Jesús nacería allí? ¿Cómo hacía Dios para enviar esta profecía y que quede escrito que el Salvador nacería en Belén? Belén significa casa de pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y así, allí esa era la ciudad de José. Debían ser empadronados. Y sabe que Belén también era la ciudad de David. Por eso le decían hijo de David. Vieron que las cosas o los nombres que Jesús fue adquiriendo no fueron casualidad, sino que Dios lo supo todo. Era del linaje de David. Ellos no habían encontrado lugar en el mesón, en el lugar donde nacían los niños, en el lugar donde adecuado y preparado para que puedan nacer un bebé, sino que tuvieron que buscar otro lugar. Encontraron solamente un establo que podía recibirlos. Un establo que no era el lugar donde tenían que nacer las personas. No era el lugar higiénico, no era el lugar preparado. Pero allí nació Jesús. Y dice que cuando nació, lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Parecía algo raro, pero tenía mucho significado acerca de ese cordero que iba a ser sacrificado. ¿Sabe que el cordero que nacía y que al nacer lo encontraban perfecto, ese cordero era envuelto en un lienzo, envuelto en un pañal, y lo ponían en ese pesebre? El pesebre era un comedero para animales. No era de madera como el que nosotros vemos hoy, pero sí era un cuenco de piedra. ¿Para qué? Allí en ese lugar, ese cordero perfecto que había nacido para ser sacrificado, allí era el lugar donde iba a estar resguardado, donde iba a estar protegido. Y para los sacerdotes de la época esto tenía mucho significado, porque Belén era la ciudad donde iban a buscar los corderos, porque allí nacían los corderos más perfectos para el sacrificio. Y mira si no iban seguido, que cada día debían ir quizás 2 veces, o iban una vez y traían 2, 3, no sé cómo lo hacían. Pero allí nacían los corderos más perfectos para el sacrificio, en Belén. Casualidad, profecía. Dios lo había planeado. Jesús era ese cordero perfecto para el sacrificio. Jesús era el que cumplía con todos los requisitos para poder quitar el pecado del mundo. Estos corderos, estos pesebres servían de protección a ese todavía bebé indefenso. Y vemos cómo cuando nacía aún este bebé, yo dije que Jesús traía revolución. Y sí, de hecho, murieron muchos niños. Murieron muchos niños porque cuando vinieron los sabios del oriente, llegaron hacia Jerusalén, dijo, venimos a buscar al rey. Y el rey dijo, yo soy el rey, no ha nacido el rey.
se volvieron locos y si nació el rey, bueno, hay que matar a todos los niños. Jesús trayendo revolución a las vidas, Jesús trayendo revolución a la ciudad. Donde Él pasaba, nunca pasaba desapercibido. Donde Él estaba, las cosas cambiaban, los corazones cambiados. Este niño pequeño había sido envuelto en lienzo. Y todo lo que los padres hacían casi sin saberlo, estaban marcando aún el futuro de ese niño, destinado para ser sacrificado por los pecados del mundo. Y allí los sacerdotes entendieron perfectamente el paralelo que había entre ese cordero y este niño que estaba naciendo. Indicaba que ese cordero era perfecto para el sacrificio, el cual daría su vida por los pecados del mundo. Y lejos de ser tan solo un niño que nació en medio de la historia, literalmente ese niño marcaba un antes y un después. Los pies de Dios estaban pisando la tierra. Los pies de Dios iban a marcar una diferencia, un antes y un después. El mismo Dios se hizo carne. El mismo Dios que se hizo carne iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. La obra en la cruz traería salvación sobre las vidas. Por eso es de suma importancia su nacimiento. Hoy el mundo se pelea que no fue en esta época, que fue antes, que fue después. ¿A quién le importa? ¿A quién importa el día, la hora? Lo que sí sabemos es que Jesús vino y que Jesús nació. Y como también cantamos alguna canción, que nuestro corazón pueda ser un pesebre donde ese Jesús nazca, donde ese Jesús viva, donde ese Jesús sea revelado. Y por eso lo celebramos, y por eso nos alegramos, porque Dios intervino en el pecado del mundo, porque Dios trajo salvación, Dios trajo sanidad, Dios trajo restauración. Nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 2:11 dice: y hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice en Isaías 9:6 y 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El mismo que es ese Dios fuerte, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, intervino con mayor honor y poder sobre el mundo. Admirable, maravilloso, consejero, Dios fuerte, perpetuamente Padre, príncipe de paz. Ese maravilloso consejero es la sabiduría del Padre y nos hizo sabiduría de Dios a nosotros. Amén. Ese maravilloso consejero, ¿sabe? Pero no lo conocieron, lo rechazaron. Hasta el día de hoy lo esperan. No, él fue un profeta, él fue un maestro. Él no es el Hijo de Dios. No, él fue un hombre bueno. Jesús fue nombrado por todas las edades. Desde el comienzo de la humanidad, su nombre es excepcional. Su nombre es sublime. Su nacimiento marcó un antes y un después en las edades. Su nombre es salvación, su nombre es sabiduría.
Los niños lo aman, los enfermos lo buscan, los pecadores son salvos. Sus discípulos no se quieren alejar de Él. Saben, los políticos envidian su poder. Los religiosos tienen miedo a Jesús. Prometió que estaría todos los días hasta el fin del mundo y así lo está cumpliendo. Sería ese consejero que nos lleve por el camino correcto, quien nos guía a la obediencia de los mandamientos de Dios, quien guía la paz y la reconciliación con Dios, quien hace la paz entre nosotros, entre el hombre y Dios. Ese Dios es fuerte. El gobernador, gobernante, omnipotente y supremo, que no hay nada imposible para Él, el Todopoderoso, Padre eterno, es un príncipe de paz. Él es nuestra paz. No nos olvidemos que el vocablo en hebreo shalom indica un cúmulo de bendiciones que vienen de parte de Dios. No es solamente paz. Por eso Jesús decía, cuando entres a algún lugar, di shalom, paz. Casi como nosotros decimos hoy, Dios te bendiga. Y que no sea solamente como una costumbre, sino un fuerte deseo de nuestros corazones, decir Dios te bendiga. Porque pensamos que decir Dios te bendiga hay que decirle solamente a las personas buenas. Y no, porque la bendición de Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender. La bendición de Dios es que el hombre conozca a Dios. Que Dios sea revelado en sus vidas. Que Dios traiga salvación, que Dios traiga sabiduría. Que Dios nazca en esos corazones. Es esa la bendición que tú tienes que dar. Esa es la bendición que Dios trajo al mundo. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación de sombra. ¿Sabe? Su trono está por encima de cualquier otro trono. En el mismo Padre nuestro oramos, tu reino sea sobre la tierra, que se haga aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Sabe? Su principado, dice, se halla sobre los hombros por cualquiera, encima de cualquier otro. Y su reino se irá extendiendo cada vez más y más y brillará más y más. La paz de su imperio no tendrá límite. ¿Sabes por qué puedes festejar hoy? ¿Sabes por qué puedes agradecer a Dios hoy? ¿Sabes por qué puedes estar contento? Porque Dios en su misericordia marcó un punto en la historia y ese pesebre hoy está vacío. Esa cruz hoy está vacía. La tumba hoy está vacía porque Jesús vive, porque Jesús está sentado en el trono. Y como dice en Apocalipsis 5:13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ello, al oír al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que cada día que puedas venir a Jesucristo, vengas trayendo tu adoración a ese Dios. Que cada día que vengas a Él, le adores, le alabes, ¿sabes? Y Él quiere habitar perpetuamente en el trono de tu corazón. Por eso un día nació. Y por eso también es importante, por eso lo celebramos, por eso le alabamos. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias hoy. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias porque, Señor, porque no fue fácil, porque fue una vida, porque fue sangre derramada por mí. Señor, fue un sacrificio perfecto para que yo tuviese vida.
Señor Jesús, que tu nombre sea exaltado siempre, que tu nombre sea exaltado en medio de la congregación, que mi vida sea agradable a ti. Señor, te alabamos, te bendecimos, poderoso y Rey Salvador. Tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.